el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Jesús era movido a compasión y a la misericordia, y en el afán que produce el amor por los que necesitan ayuda de Él hacía bien aún en el día de reposo. Y a través del registro de la historia surgen normas religiosas que quieren reemplazar la misericordia por costumbres. Una muestra es el enojo de los religiosos que decían que Jesús no respetaba determinadas reglas de la religión. La religión es una idea humana para congraciarse con Dios. El hombre a través de la religión crea normas, estatutos, leyes, decretos. Y la religión cree que está cumpliendo con esas normas. Y si cumple con esas normas, entonces podrá estar bien con Dios. Pero no saben que la religión es un invento del hombre. Y quien más se opuso a Jesús y a su ministerio aquí en la tierra fueron precisamente los religiosos. Ellas también fueron las únicas personas a quien el Señor criticó. Los criticó, los descalificó, los menospreció, los deshonró y hasta los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, porque a Jesús lo mueve el amor y la compasión, y en los actos de misericordia que tuvo Él hacia la gente, tuvo que confrontar precisamente la religión. Por esa causa los religiosos se propusieron destruirnos. La religión había creado normas, estatutos, leyes y decretos. ¿Por qué? Porque ellos creían que cumpliendo con esas normas estaban en paz con Dios. Ya dije que la religión es un invento de los hombres religiosos, por eso se empecinaron en destruir a Jesús. Pero a Jesús lo motivaba el amor, la misericordia, y a los religiosos no les importaba que la gente sea sanada, no les importaba que un paralítico camine, solo les interesaba que no se lo haga en día sábado. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, es la misericordia. Lo que vale para Dios es el amor. El sistema de Dios es un sistema jurídico de derecho. Dios es el juez de toda la tierra. Y la Biblia dice que Él juzga. Y como en todo juzgado, hay un abogado defensor, hay un fiscal acusador, y cuando alguien es llevado ante el juez es porque ha violado alguna norma o alguna ley. Y Dios no está en contra de las leyes, pero tenemos que aprender que lo más importante de la ley está en el espíritu que está detrás de la ley. Y en este caso, el espíritu que estaba detrás de la ley era la misericordia. La misericordia tiene dentro de sí misma poder. De nada serviría ser misericordioso si no tuviéramos poder para ejercer esa misericordia. También en muchos casos las leyes se contraponen con la justicia. Dios es un Dios justo. Dios ama la justicia. Y no está en contra de la justicia, sino a favor de la justicia.
Pero la ley más importante que existe es la ley del amor. Muchas veces las leyes se transforman en injustas y nosotros hemos sido testigos de leyes injustas, como el aborto. La Constitución defendía el derecho a la vida y a la familia, pero una ley injusta es el aborto. Ni siquiera dejan que los padres puedan educar a sus hijos con la pena de ir presos. Es de esa manera que muchas veces el derecho se enfrenta a la justicia. Y ahí es donde se debe anteponer la justicia al derecho. ¿Qué hace la religión? Tristemente, favorece las leyes religiosas. Los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley en la época de Jesús tenían sus normas. Y según sus normas, Jesús y sus discípulos habían violado las leyes de ellos por comer pan sin lavarse las manos. Y en una ocasión lo interpelaron a Jesús diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos para comer? Muchas cosas hizo Jesús que eran justicia desde el punto de vista de Dios. La religión siempre rechaza la justicia. Entonces, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? La religión. ¿A quién le dijo el Señor hipócritas, sepulcros blanqueados? A los religiosos. También les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes, les dijo, no pueden tocarlas ni con un dedo. Entonces, tenemos que aprender que la ley suprema de Dios no son normas, sino amor y misericordia. Y está escrito que el que ama ha cumplido la ley y los profetas. ¿Están aquí todavía? La misericordia es la otra cara del amor. Y a cualquiera le es más fácil amar a determinadas personas. Pero la misericordia nos acerca a las personas que hallamos difíciles de amar. Y es un tema de Dios tener misericordia y dar misericordia. Si Dios no fuese así, nosotros no estaríamos en la fe. Por su misericordia, Él se compadeció de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos como ovejas descarriadas. Como ovejas descarriadas y sin pastor. Y el Señor nos alcanzó a través de algún programa de radio, a través de un amigo, de un pariente, de un vecino que nos habló de Jesús. La palabra misericordia tiene la misma raíz que el término miserable y está formada de miser, que sería miserable, y cordia, que significa un corazón cercano a un miserable. Ese debe ser el amor del cristiano. Ayudar a los miserables que no pueden ayudarse a sí mismos. ¿Están aquí todavía? A ver si están aquí, vayan a Isaías capítulo 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado ¿a qué? Ve ahí su Biblia. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Para qué te ha ungido Dios? Para que vengan tus amigos, para que vengan tus compañeros, para que vengan tus colegas. ¿Para qué te ha ungido Dios? Vaya a la Biblia. Te ha enviado para predicar buenas nuevas. ¿A quién? ¿A quién? A los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar o a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Al principio, cuando uno se convierte, quiere, anhela que vengan los parientes, anhela que vengan los amigos, anhela que vengan los colegas, pero los colegas no quieren venir. Y la Escritura dice que Dios nos ungió para este tipo de personas. Abatidas, ¿qué más? Quebrantados de corazón, a los cautivos y abrirles las puertas de la cárcel. Ese es tu llamado, no te equivoques. Por eso es que bregamos tanto al principio, porque queremos que venga la familia y la familia no quiere. Queremos que vengan los amigos y los amigos no quieren. Queremos que vengan los colegas y los colegas no quieren. ¿Por qué? Porque la unción de Dios es para este tipo de gente, para los abatidos, para los quebrantados de corazón, para los cautivos, para los presos. Esa es la gente que necesita. Esa es la gente que uno le habla y su corazón se pone sensible. ¿Por qué? Porque sabe que están abatidos, saben que están cautivos, saben que están presos, saben que necesitan libertad. Jesús dijo estas palabras acerca de los religiosos, Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? Ahí está en Mateo 23, 23. La justicia, la misericordia y la fe. La ley tiene cosas importantes y lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. No se puede usar la ley para ser injusto. Algunas personas se agarran de la cultura nuestra, de cosas que son parte de nuestra cultura. Cuando Él dice que tiene que dar de comer al hambriento, agua al sediento, visitar a los enfermos, visitar a los presos, pero vos alegas que no tienes tiempo, te has convertido en un religioso que no obedece la ley. No obedece la ley del amor y de la misericordia. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha endurecido. El Señor se dedica a reprender a los religiosos. Y no olvidemos que hay un espíritu que rige las normas. Y si estas normas no se cumplen con ese espíritu, vamos a estar en contra de la justicia. Debemos ser justos como Dios es justo. Debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Fíjese que Jesús iba de un lado a otro buscando este tipo de gente. Nadie amaba a los que trabajaban para el gobierno romano. Nadie los amaba. La gente los odiaba. ¿Por qué? Porque ellos hacían las cuentas para la gente, engañaban a la gente y era mitad. Mitad para ellos, mitad para el gobierno romano. Entonces,
si usted se da cuenta, va a encontrar a varias personas que el mundo despreciaba, pero que Jesús amaba, empezando con Mateo. Dice que un día Mateo estaba en el banco de los tributos y pasó Jesús y le dijo a Mateo, sígueme. ¿Por qué le siguió? Tenía dinero, tenía fama, ganaba bien, pero ¿por qué le siguió? Por la misericordia de Dios. Jesús no le dijo, vos sos un pícaro. No le dijo, vos sos un pícaro, ¿qué pensás que yo no sé que le robas a los mismos de tu pueblo? No le dijo así. Le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. A mucha gente Dios le ha dicho eso, sígueme. Pero la gente no quiere seguirlo. O sea que este publicano era más noble que muchos. Porque tras que le dijo, sígueme, ¿qué hizo? Se levantó y le siguió. Los cobradores de impuestos vivían bien, porque ellos recibían parte de esos impuestos. Y como eran injustos, sabían cómo arreglárselas para sacarle a la gente más dinero. Y así les robaban al pueblo. Pero un día Jesús pasó por ese banco de los tributos públicos y llamó a Mateo. Y aconteció, dice la Escritura, que estando sentado a la mesa en la casa, ya después de aceptar el llamado, Mateo lo invitó a su casa. Mateo 9:10. Y dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea que le hizo llamado. Mateo aceptó el llamado y lo invitó a su casa. Y todos los que estaban en la casa eran igual que Mateo. La norma de la religión era que no se podía entrar en la casa de un publicano. Un hombre público era un pecador. Así que los judíos no podían entrar a la casa de un publicano porque se iban a contaminar. Como los religiosos eran muy puros, entre comillas, no podían entrar en la casa de un pecador. Así que cuando ven que Jesús entra en la casa de Mateo, se sienta en la mesa con los pecadores, los religiosos comenzaron a gritar diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús, el Maestro, esté sentado con los publicanos, con los pecadores? Y Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. La religión se aparta de los pecadores, pero Jesús se acerca a los pecadores, come con ellos, les tiene misericordia, les tiene amor, les tiene compasión. Mateo fue transformado por el amor de Dios. Él estaba feliz con la vida que él tenía, pero cuando Jesús se le acercó, fue transformado por el amor de Dios, porque Jesús no vino a buscar justos, sino pecadores. Ahora pensemos, ¿dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiera tenido misericordia? Por su gran amor se movió, por su gran amor bajó del cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve a Jesús? ¿Qué lo mueve? El amor y la misericordia. Por eso les dijo Jesús, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que mueve a una persona para ir a una cárcel a predicarle aún a gente que posiblemente les robó hasta la moto? El amor a Dios y su misericordia. ¿Quién sabe si alguna de esas personas Dios los tiene marcados para que se conviertan en grandes predicadores del Evangelio? ¿Quién lo sabe? Pablo, dice la Escritura que Pablo odiaba a los creyentes. Los odiaba porque él pensaba que estaban dejando la fe de los padres para agarrar una nueva creencia, una nueva fe. Pero cuando el Señor Jesús se encontró con él en el camino a Damasco, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de eso, de estar 3 días ayunando y esperando que Dios le haga un milagro con su vista, después de eso, cuando ya vino Ananías, oró por él, la vista fue restaurada y recibió el bautismo del Espíritu Santo, Pablo quiso predicar, quiso hablarle a la gente, pero la gente no le hacía caso. Porque todo el mundo decía, oh, este es el que estaba persiguiendo a los cristianos. Todo el mundo le tenía miedo. Pero el Señor Jesús dijo, yo le he enseñado, ¿qué? ¿Cuánto va a sufrir por mi causa? Y así es que vemos nosotros al apóstol Pablo como el apóstol más grande a los gentiles, con sabiduría, con conocimiento, hablaba varios idiomas. Dios lo llamó para que él fuera a predicar a los reyes, a la gente importante, a los centuriones, porque Dios tiene un propósito con las personas que nosotros muchas veces no sabemos. Nosotros normalmente descalificamos a la gente, pero eso es religiosidad. Pero Dios tiene un propósito mucho más grande sobre las vidas. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. O sea que estaba toda la iglesia y la mujer toda encorvada, entraba a la iglesia. Hola hermanita, nadie le daba nada para su enfermedad. Y ya llevaba así 18 años. Dice la Escritura que tenía un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Mire cómo es una persona religiosa. Pero el principal de la sinagoga, el principal era la persona que veía el orden en el culto. Tenía que ver quién predica, tenía que ver que todo esté en orden. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado a esta mujer que ¿cuántos años llevaba enferma? 18 años. Le dijo a la gente, más enojado todavía, 6 días hay en que se debe trabajar. En esos 6 días pues vengan para que sean sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. ¿Era hipócrita?
Rey hipócrita. Hipócrita, le dijo. ¿Cada uno de ustedes acaso no desata su asno o su oveja? ¿Acaso no la desata y la lleva a beber? Porque ellos, según la ley de los religiosos, ellos no podían sanar a nadie. Si una persona se caía en un pozo y no había peligro de muerte, la dejaban ahí hasta el día siguiente. Pero si un animal se caía, ellos comenzaban a sacar el animal del pozo. Esa era la situación de los religiosos. Por eso les dijo el Señor, cada uno de ustedes desata en día de reposo a su buey, a su asno, del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta mujer hija de Abraham, porque era judía, que Satanás la había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decirle estas cosas, se avergonzaban, porque todos sus adversarios, todo el pueblo se regocijaba de ver el milagro de esta mujer. 18 años encorvada. Las sinagogas eran pequeñas, pero ese día sábado, donde los judíos se congregaban a estudiar la ley, de repente entró esta mujer encorvada. Y Jesús se dirige a ella y le dice, mujer, sé libre de tu enfermedad. Sin duda la mujer comenzó a gritar, dando gloria a Dios. Pero los religiosos vieron el milagro. En vez de alegrarse, comenzaron a renegar, diciendo que debían venir para ser sanados en día de reposo. Si no fue Dios quien la sanó, ¿quién la sanó a esta mujer? Los religiosos no les importó el milagro, solo les importaban sus normas. Decían, en sábado no se debe trabajar. La religión solamente le importan las normas, pero Jesús se movió por amor, por misericordia, por compasión. Y Él estaba enseñando. No es lo que nosotros digamos, no es lo que nosotros hablemos. Lo importante es lo que Dios haga y lo que puede hacer en el corazón de una persona. El día que el amor y la misericordia de Dios esté en el corazón humano o en tu corazón, el mundo se va a ir tras de vos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay misericordia en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos? ¿Puedes llorar con los que lloran? ¿Se mueven tus entrañas cuando ves a alguien que ni conoces, pero que está sufriendo? Para algunos es bien difícil amar. Para algunos es difícil amar aún a su cónyuge. Y dicen, yo no puedo vivir con alguien que no amo. Pero el Señor Jesús nos enseñó a amar a los que no nos aman. Amén. El Señor es el que quiere que nosotros hagamos su voluntad. Por eso es que cuando Él nos llama, quiere que nosotros le digamos, Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras y cuando tú quieras. Así que no te olvides que la justicia de Dios se manifiesta en favor de los débiles, en favor de los necesitados, en favor de los pecadores, en favor de los quebrantados. Y lo que derriba toda barrera en esas personas es el amor, la misericordia y la fe. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez,
esquina Félix Pinto.